Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Inicia así una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús y como es de costumbre, iniciamos de inmediato revisando nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla. Nuestra pregunta de hoy es sobre Ecuador. Ya son 7 días de masivas protestas en Ecuador contra el presidente Lenín Moreno y su paquetazo económico. Mientras las calles se llenan de ciudadanos indignados, el mandatario sigue firme en que no renunciará e incluso culpa a Rafael Correa de las manifestaciones. ¿Por qué el presidente Lenín Moreno no asume su responsabilidad? Esa es nuestra pregunta para ustedes. Participe. Sobre Ecuador iniciamos hablando en esta edición de temas. Ecuador entró hoy en su 7º día de manifestaciones populares en rechazo a las medidas económicas neoliberales del presidente Lenín Moreno. Cientos de personas han sido detenidas en medio de la represión policial y el toque de queda parcial impuesto por el mandatario. Los manifestantes afirman que seguirán en las calles hasta tanto Moreno derogue el paquetazo económico o renuncie. Mientras tanto, el vicepresidente ecuatoriano Otto Sonnenhösner dijo hoy que su prioridad está en resguardar a las fuerzas de seguridad. Iniciamos así nuestro primer tema del día. Nosotros no vamos a permitir uso excesivo de la fuerza al margen de la ley, pero tampoco vamos a permitir que se veje, que se estropee a la fuerza pública. No podemos hacerlo, Lenín, por el Estado de Derecho, por el orden público. Eso sí debo de ser firme en eso, Lenín. Nunca vamos a permitir que alguien injustamente sea estropeado, ilegalmente sea tratado, pero tampoco podemos dejar que se sobrepasen los abusos contra las autoridades que son en este caso los uniformados, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional. Y eso es lo que más ha estado ocurriendo, Lenín. Eso no lo podemos permitir. Ahora bien, en medio de este escenario, el presidente Lenín Moreno regresó a Quito hace tan solo minutos. El mandatario llegó desde Guayaquil, donde se encontraba desde el lunes, cuando anunció el traslado de la sede del gobierno a esa urbe ante la presión popular. Previamente, la ministra del Interior, María Paula Romo, había informado que el presidente Lenín Moreno buscará supervisar y monitorear la situación desde Quito, la ciudad donde se han registrado las mayores protestas en estos 7 días de manifestaciones. Como lo hemos hecho durante toda esta jornada, hacemos contacto ahora con nuestros corresponsales que están en directo desde Ecuador para saber qué acontece desde ese país suramericano en este 7º día de manifestaciones. Iniciamos con nuestro corresponsal Orlando Pérez, ahí lo tienen en pantalla. Orlando, cuéntanos cómo está el ambiente a esta hora en Ecuador. Saludos. Hola, ¿qué tal? Luis de Jesús, un abrazo a ti y a toda nuestra audiencia de América Latina, preocupados, inquietos por lo que está pasando en Ecuador, en particular en Quito, donde grupos de manifestantes se han concentrado en el centro histórico para 2 motivos. La una, exigir la derogatoria de las medidas económicas, y ya se pronuncia con más fuerza el grito de fuera Moreno fuera, es decir, piden la renuncia del presidente Lenín Moreno Garcés, como ustedes han podido apreciar en las imágenes que se presentaban al inicio de este espacio y otras que ya están en nuestras cuentas de redes sociales. La violencia con la que se ha actuado por parte de la policía contra los manifestantes que en un principio avanzaban en forma pacífica, pero al ingresar al centro histórico de la capital recibieron una enorme cantidad de gases lacrimógenos que provocó su reacción. Sobrepasaron las barreras establecidas por la policía en la zona del Teatro Sucre y entraron hasta hace pocos minutos al sector de la Plaza Grande, cerca de la Plaza Grande, donde se encuentra el Palacio de Gobierno. Y al mismo tiempo, en estos momentos, ya en la Avenida de los Chiris, al norte de la capital, se comienzan a reunir ciudadanos que están a favor del gobierno, que piden una democracia en paz, piden que se termine con el vandalismo y la violencia en las manifestaciones y también, por supuesto, llaman la atención de que las medidas económicas son favorables para el gobierno. En estos grupos están identificados personas muy vinculadas a los sectores empresariales y de la derecha ecuatoriana. Y otra cosa que te quiero comentar, Luis de Jesús, y a nuestra audiencia en particular, es que hace pocos minutos, cuando escuchábamos al vicepresidente Otto Sonnenhösner al responder una pregunta de un canal de televisión aliado al gobierno sobre las acusaciones que se harían en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, la prefecta respondió del siguiente modo, señaló que le dirigió la respuesta a la
ministra de Gobierno, María Paula Romo, y le dijo: ministra María Paula Romo, usted y su gobierno me han acusado sin pruebas. En el momento en que la Fiscalía requiere, estaré dispuesta a dar mi versión. No le tengo miedo a su régimen de represión y persecución. El que nada debe, nada teme, dijo Paola Pavón. Inmediatamente después, esto parece que ya lleva a otra situación, a otro escenario, la confrontación política. María Paula Romo contestó: señora Paola Pavón, así será. Usted tendrá que responderle a la justicia, a Quito y a Pichincha. La prioridad es recuperar la paz y la normalidad para que todos, y luego tendremos tiempo para aprobar el terrible papel que han jugado creando caos y terror. Esto pues, obviamente tiene un origen cuando el propio presidente de la República en cadena nacional señaló que los responsables del caos, de la violencia, son Rafael Correa, Ricardo Patiño, Virgilio Hernández y Paola Pavón, quienes al haberse reunido, dijo él, en Caracas, con Rafael Correa y con Nicolás Maduro, y con la plata que habrían robado, estaban financiando el caos en el Ecuador en estos días. Obviamente esto ha concitado la atención incluso de periodistas y de críticos de la Revolución Ciudadana, que han dicho, pues, las pruebas, ¿dónde están? En la mañana de hoy, Andrés Michelena, cuando la periodista de Coavisa le preguntaba sobre las pruebas, dijo no tenerlas. Al vicepresidente se le preguntó lo mismo y dijo que María Paula tenía las pruebas. Al preguntársele a María Paula Romo en las cuentas de Twitter, le ha respondido a Paola diciendo que le responderá a la justicia, pero ella no administra justicia, ella es la ministra de Gobierno, tendrá que presentar las pruebas ante la Fiscalía. Esta confrontación, obviamente, como te digo, Luis de Jesús, y a nuestra estimada audiencia en América Latina, está llevando a decibeles ya de alta tensión en el país, porque aparte de que la confrontación por el lado de la CONAIE no ha parado, no se ha detenido, tampoco se ha reducido, todo lo contrario. Por otro lado, el gobierno quiere llevar la disputa política y la disputa de la agenda de los grupos sociales a un enfrentamiento con los líderes de la Revolución Ciudadana, que en todas las manifestaciones han dicho que no tienen nada que ver con este tema de violencia. Por otro lado, como tú ya mencionaste y se anunció al principio, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, aterrizó en la capital de los ecuatorianos, en el aeropuerto de Quito. Hay varias imágenes de ciudadanos que filmaron cuando salía del avión 001 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y se dirigía a un vehículo que le transportaría posiblemente, no se ha confirmado, hemos pedido información a la Secretaría de Comunicación, posiblemente a donde se encuentra el ECU 911, que es una zona de control y de seguridad, donde regularmente se hacen estas apariciones públicas cuando hay situaciones de emergencia. Y por otro lado, en pocos minutos se anunciaba también una rueda de prensa de algunas autoridades, ministro de Economía, ministro de Agricultura, para darle a la CONAIE, a la Confederación de Nacionalidades Indígenas, una respuesta a sus pedidos con una serie de acciones de orden económico y social que compensaría lo que está pasando con el sector indígena y que de alguna manera intentaría neutralizar la protesta. A esa situación ha respondido la CONAIE diciendo que no están dialogando, que no van a llegar a ningún acuerdo y que la principal petición de ellos, la derogatoria de las medidas económicas, es lo único que esperarían del gobierno nacional. También te quiero informar que hay más de 100 personas detenidas ya con procesamientos de orden penal. En estos momentos se hizo una sesión de flagrancia en la Fiscalía y se aumentaría a cerca de 1,000 personas el número de detenidos ya en estos últimos 7 días. Como ustedes informaban hace unos momentos, el 7º día ya de manifestaciones y de protestas, donde además el día de hoy se incluía el paro nacional convocado por las centrales sindicales y la propia CONAIE. En pocas horas, quizás alrededor de las 6 de la tarde, se realizaría la sesión solemne de parte del municipio de Guayaquil. Efectivamente, en Guayaquil hay manifestaciones también. La sesión solemne sobre la celebración del aniversario de la independencia de Guayaquil estaba prevista para alrededor de las 6 de la tarde, pero como hemos visto, hay 2 marchas que en el centro de esa ciudad costera del Ecuador se han movido por las posturas distintas, unas a favor del gobierno y otra en contra. Conforme pasaba el día y avanzaba la tarde, también se movilizaron personas vinculadas al movimiento indígena que habrían llegado por otras vías en vista de que el puente llamado de la Unidad Nacional
paradójicamente, el puente que une al Ecuador con Guayaquil es el puente que está interrumpido por las volquetas y camiones del municipio de Guayaquil, entonces optaron entrar por otro lado. Esas marchas en Guayaquil obviamente también han llamado la atención porque tanto los dirigentes socialcristianos como algunos que apelan a la unidad nacional han dicho que en Guayaquil no pasarán los violentos, no habrá manifestaciones y que defenderán la paz de esa ciudad. Estas manifestaciones lo ha reportado nuestra corresponsal allá en Guayaquil, Carla González. Al principio se movían de alguna manera pacífica. Conforme se acercaban, se iban a encontrar las dos marchas, obviamente se crearon momentos de tensión ahí. Luis de Jesús. Así es, Orlando, hablabas sobre Guayaquil, muchísimas gracias por este informe, pero vamos a dejar que sea precisamente nuestra corresponsal Carla González porque la tenemos ahora vía telefónica y ella ha estado siguiendo todos los acontecimientos en esta ciudad costera ecuatoriana a lo largo de esta jornada. Vamos con ella entonces. Carla González, estás en pantalla, saludos, cuéntanos cuál es el ambiente a esta hora en la ciudad costera de Guayaquil. ¿Cómo estás, Luis? Sí, ahora sí estamos aquí en la calle 9 de octubre. Como te decíamos en el anterior fase, la marcha de los indígenas, que acá en Guayaquil se volvió mucho más compleja. Ahora tiene indígenas, campesinos, estudiantes, trabajadores, artistas. Ha tratado de llegar a esta avenida, que es la principal, porque hay varias manifestaciones el día de hoy y aunque los militares y la policía no les permitieron pasar, una pequeña parte de esta manifestación sí ha podido lograr llegar a la 9 de octubre, pero la policía ha vuelto a lanzar gases lacrimógenos, han sacado a perros, a caballos, tenemos motos dando vueltas por el centro de la ciudad. Es irreconocible esta ciudad a este momento porque nunca hemos tenido una manifestación tan grande y tan destructiva en el sentido de desplazar todos los negocios. Vemos cómo los negocios aquí en el centro, que es una de las zonas más fuertes económicamente, está completamente cerrado y eso obviamente les significa unas pérdidas para ellos también. Entonces vemos cómo la marcha que fue llamada el día de hoy por la alcaldía de Guayaquil sigue por su rumbo normal, por la 9 de octubre que está despejada. No hubo ningún lanzamiento de gases lacrimógenos en esta avenida, no hubo ningún caballo, no hubo nada de disturbios en esta avenida. Pero sí nos acompañan para la avenida, al final de la avenida 9 de octubre y García Avilés. Vemos que continúa la represión y los militares están intentando prevenir que ellos lleguen a los dos lados de esta avenida. Están pequeños grupos que se han quedado rezagados porque recordemos en la mañana estaban mucho más presentes y mucho más completos, pero luego de la represión al mediodía que la tuvimos, ya se fueron desplazando hacia otras partes de la ciudad. Aunque el presidente Lenín Moreno haya salido de la ciudad, aquí continúan las protestas. Curiosa esa selectividad de las autoridades policiales que en el caso de la marcha a favor del presidente Lenín Moreno no han encontrado ningún obstáculo. Sin embargo, las manifestaciones en contra del presidente Lenín Moreno sí han encontrado muchísimos obstáculos, como lo hemos visto a lo largo de esta jornada. Carla González, muchísimas gracias nuevamente por tu informe desde Guayaquil. Estaremos regresando contigo más adelante. Hasta la próxima. Vamos a seguir sobre este tema. En una entrevista exclusiva para Telesur, David Cordero, miembro de un grupo de abogados que trabajan para defender a los arrestados en las manifestaciones, expresó estar preocupado por las últimas detenciones. Escuchemos. Como consecuencia del estado de excepción, el presidente puede usar el ejército para reprimir la población en las calles. Estamos muy preocupados con eso. Sabemos que las normas internacionales de derechos humanos prohíben el uso del ejército para reprimir este tipo de protestas en las calles. Sometimos una demanda a la Corte Constitucional para tomar posición y revocar la orden del presidente Moreno para instalar un estado de excepción y para exigir el respeto de los derechos humanos de las personas en las calles. Infelizmente, la Corte decepcionó al pueblo de Ecuador y determinó que el estado de excepción es constitucional. Y las Fuerzas Armadas de Ecuador emitieron un comunicado ante las masivas protestas. En una misiva hacen un llamado a todos los actores involucrados en el paro nacional convocado para este día
a que se tenga en cuenta los graves efectos que pueden generarse como resultado de los diferentes actos de violencia. Agregan que las Fuerzas Armadas efectuarán en estricto cumplimiento de las normas y procedimientos legales correspondientes, por lo que se deslindan de todo tipo de responsabilidad en el cumplimiento de su deber y las consecuencias que se originen, serán, según ellos, responsabilidad exclusiva de los actores que han generado esta convulsión social. Mientras se da este panorama en Ecuador, la Cruz Roja anunció la suspensión de la atención prehospitalaria por falta de garantías para brindar seguridad a su personal. Este tipo de situaciones ha hecho que nosotros no podamos dar las garantías al voluntariado para hacer su accionar. Y si no existe este respeto hacia nuestro emblema, hacia nuestro trabajo, hacia nuestros voluntarios, no podemos exponerles. Mientras no existan esas garantías, la Cruz Roja ha decidido lamentablemente suspender el servicio de atención hospitalaria en todo el país. Para encender el debate en redes sociales, nuestra pregunta del día. Ya son 7 días de masivas protestas en Ecuador contra el presidente Lenín Moreno y su paquetazo. Mientras las calles se llenan de ciudadanos indignados, el mandatario sigue firme en que no renunciará y culpa al expresidente Rafael Correa de las manifestaciones. ¿Por qué Moreno no asume su responsabilidad? De su opinión en nuestra pregunta. Ya de vuelta en nuestros temas del día, vamos a cambiar de tema ahora. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció este miércoles el inicio de una operación militar contra las fuerzas kurdas en el noreste de Siria. El gobierno sirio rechaza las acciones bélicas y aseguró que defenderá su territorio de cualquier agresión extranjera. Ampliamos en nuestro segundo tema del día. La ofensiva turca ya ha dejado al menos 2 civiles muertos. Los militares turcos bombardean las posiciones de las fuerzas kurdas en la provincia de Hasaka, en el noreste de Siria, con la intención de destruir sus armas y almacenes. El ataque también causó daños en aldeas civiles sirias localizadas en la frontera común con Turquía. La violencia ha obligado a los habitantes a abandonar sus hogares en busca de protección. Vimos 2 tanques frente a nuestras aldeas, así que nos fuimos por temor a que nuestros hijos pudieran salir lastimados después del bombardeo de la aldea. La mayoría de los residentes se fueron, pero algunos jóvenes se quedaron. Vamos entonces hasta Damasco, Siria, con el reporte de nuestro corresponsal Hicham Wanous para ampliar los detalles. Saludos, Hicham. Adelante. Hola colegas, saludos amables televidentes. Efectivamente, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció iniciar la operación militar Fuentes de Paz contra las llamadas milicias separatistas kurdas, las fuerzas democráticas sirias en el norte de Siria. La operación comenzó con bombardeos aéreos y de artillería contra posiciones de estas milicias kurdas en las localidades de Ras el Ain, también Tal Abyad y Ain Isa, en la parte norte y noreste de Siria. Los bombardeos alcanzaron las posesiones de las milicias kurdas, causaron bajas mortales y heridas en sus filas. Aún no está determinado el número de víctimas de estos bombardeos y también provocaron daños en la infraestructura de estas ciudades, además de provocar un desplazamiento masivo de los civiles habitantes de la zona. Según fuentes locales, también los bombardeos causaron o provocaron heridas en filas de la población civil. Según afirmó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, esta operación militar lo que busca es impedir la creación de un corredor terrorista en la zona fronteriza sur de Turquía y también llevar la paz a la región, afirmando que lo que busca es limpiar la zona de los terroristas y asimismo crear una supuesta zona segura en el norte de Siria para albergar a los refugiados sirios en la misma. De inmediato hay que destacar que las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria respondieron atacando con proyectiles de mortero a la localidad o a la ciudad de Naspin en Turquía, en el sur de Turquía, causando únicamente daños materiales y también atacaron a posiciones turcas en territorio sirio. Esta operación militar que está en desarrollo actualmente
se ha cesado el bombardeo aéreo y de artillería por parte de Turquía, las tropas turcas comenzaron a levantar los bloques de cemento en el muro que habían construido en la frontera entre Siria y Turquía para permitir el ingreso de la infantería turca y también la oposición armada, la llamada oposición armada siria y las bandas armadas que cuentan con el respaldo de Turquía para irrumpir en territorio sirio. Cabe destacar que esta operación se extiende sobre un área de 480 kilómetros cuadrados del territorio de Siria y alcanza a 10 bloques residenciales en esta zona del país. En las reacciones, Damasco había informado realmente que califica esta actuación de una agresión y una violación a su soberanía y a integridad territorial y una violación a las leyes internacionales y los principios y la Carta de Naciones Unidas, y afirma que las razones o lo que dice Turquía de que pretende proteger su seguridad realmente es información falsa, porque si pretende proteger su seguridad nacional, debería cumplir el acuerdo de Adana firmado entre Siria y Turquía en 1998 de garantizar la seguridad fronteriza entre ambos países vecinos, de modo que el ejército árabe sirio debe desplegarse en esta zona para garantizar la seguridad. Hasta el momento, los kurdos comenzaron a solicitar el apoyo de Damasco y Moscú para asumir su responsabilidad y defender la zona bajo su control de esta operación militar. Rusia y el presidente de Rusia afirmaron que esta operación constituye una violación a la soberanía de Siria, mientras la Unión Europea, Alemania, Francia, Reino Unido y también Italia manifestaron su rechazo a esta operación militar, y el Reino Unido y Francia convocaron una sesión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar la situación en el norte de Siria. Le informamos que además de esto, estos bombardeos y esta operación militar alcanzó la red eléctrica en la región norte de Siria y también los asilos de trigo, y asimismo las llamadas fuerzas democráticas sirias evacuaron o salieron de sus posesiones en la localidad de Ras El Ain, en la frontera con Turquía, pero antes de salir quemaron sus puestos y los documentos que demuestran su vinculación y sus planes separatistas con Estados Unidos. Y asimismo prendieron fuego en algunos pozos de petróleo en la provincia de Al-Hasaka, al noreste de Siria. Esta operación que inició Turquía contra Siria continúa hasta el momento, y es posible que se extienda hasta que Turquía cumpla sus objetivos, a pesar del rechazo de Damasco y el rechazo de los aliados de Damasco a esta operación que afirman pone en peligro el proceso de paz y las iniciativas de alcanzar una solución política del conflicto de Siria. Entiendo que Damasco afirma que esta acción turca realmente afirma que Turquía ya no forma parte ni patrocinador del proceso de conversaciones de paz sobre Siria en el formato de Astana. Le informamos por último que el ejército árabe sirio está desplegado en los alrededores de la provincia de Idlib y afirma que cumplirá su misión de expulsar a los terroristas y después centrar sus esfuerzos en la lucha contra todas las tropas extranjeras presentes en territorio sirio de forma ilegal. Pero de inmediato el gobierno sirio afirmó que pretende hacer frente a esta agresión con todas las formas legales, en referencia a presentar una condena ante el Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, por favor. Bien, muchísimas gracias, Hicham Wannous, por ese reporte. Vamos a pasar ahora a nuestro tema en desarrollo. Nuestro tema de desarrollo se genera hoy en Cuba. Este miércoles entraron en vigor nuevas medidas coercitivas de Estados Unidos que intensifican el bloqueo contra Cuba. La medida restringe el envío de remesas y prohíbe ciertas transacciones bancarias.
Todo ciudadano cubano residente en Estados Unidos estará limitado a enviar $1.000 cada 3 meses a familiares. Además, según la normativa, estos no pueden pertenecer al Partido Comunista Cubano, ser funcionarios del gobierno prohibidos por la administración Trump, ni familiares cercanos de esas personas. La medida fue fuertemente rechazada por ciudadanos cubanos que se ven dificultados de enviar dinero a sus familiares en la mayor de las Antillas. Momento de revisar una vez más nuestra pregunta del día. Ya son 7 días de masivas protestas en Ecuador contra el presidente Lenín Moreno y su paquetazo. Mientras las calles se llenan de ciudadanos indignados, el mandatario sigue firme en que no renunciará y culpa al expresidente Rafael Correa de las manifestaciones. La pregunta entonces, ¿por qué Lenín Moreno no asume su responsabilidad en todas estas manifestaciones? Vamos a revisar algunas de las respuestas que tenemos a nuestra pregunta. Yautal Altán, porque el gobierno de Estados Unidos tiene pactos inconfesables con él. El traidor de Lenín Moreno alargará su agonía al máximo, así lo cause más dolor al pueblo ecuatoriano. Debe convocar a nuevas elecciones y dimitir para ser canalizado a un tribunal popular y revolucionario. Así lo dice Yautal Altán. Revisamos otra respuesta. Francisco, lo mismo decían durante las protestas en Puerto Rico en el verano del 2019 y terminamos sacando al gobernador corrupto, dice Francisco. Vamos a ver una respuesta más. Cruzulay Santos, porque es un traidor y todo traidor es cobarde. Vamos a ver, terminamos entonces tenemos una respuesta más. Wilmer Castro, Lenín Moreno responsabiliza a Rafael Correa y no asume la responsabilidad del mega paquetazo porque los cobardes nunca la asumen y prefiere culpar a otros. El pueblo no perdona ni olvida y a los cobardes traidores les aterroriza los pueblos unidos. Me indica producción que tenemos otra respuesta más. Jorge Narváez, es la ineptitud apoyada por la oligarquía ecuatoriana que no ha hecho más que echar la culpa a Correa y el pueblo grita no más Moreno, fuera. Esas eran las respuestas a nuestra pregunta del día que tienen que ver con Ecuador y precisamente con el tema de Ecuador llegamos al final de esta edición de Temas del Día. Lo hacemos con imágenes una vez más en directo, imágenes en vivo de lo que acontece ahí, ahora sí las tienen en pantalla. Estas imágenes son de los alrededores del centro histórico de la ciudad capital de Quito, donde desde tempranas horas de hoy se han estado dando masivas y fuertes manifestaciones. Ven ustedes las imágenes, es la policía ecuatoriana reprimiendo a los manifestantes que intentan llegar hasta los alrededores del Palacio de Carondelet. Vamos a ver también, porque hay otras imágenes, tenemos imágenes en vivo también desde la ciudad de Guayaquil. Hace minutos nos reportaba nuestra corresponsal Carla González desde allá, porque lo que están viendo ustedes en pantalla ahora es una marcha que se está dando, la llamada Marcha por la Paz, en la avenida 9 de octubre, esto es en la ciudad costera de Guayaquil. Y esta manifestación es una manifestación que llevan líderes del gobierno, que apoyan al gobierno del presidente Lenín Moreno, que instan a la ciudadanía a unirse y apoyar al presidente Lenín Moreno. Vean ustedes estas imágenes cómo contrastan grandemente con las manifestaciones masivas populares que se han estado dando en los últimos 7 días en ese país suramericano. Con estas imágenes vamos a regresar entonces a las imágenes en Quito. Si mi equipo de producción me ayuda, regresamos a las imágenes en Quito. Ahí las tienen ustedes en pantalla. Con esas imágenes nosotros vamos a despedir esta edición de Temas del Día. Hasta la próxima.